tal estamos? Espero que estemos bien. Y bueno, el libro de hoy es... Chun, 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 chun. El libro de la selva. Yo creo que a muchos de vosotros os gusta. A mí me gusta un montón. Así que como me gusta un montón, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a leer. Por ejemplo... A ver, vamos a abrir bien los oídos. Vamos a ver. Érase una vez un lobo y una loba que vivían en una cueva en la selva. Una mañana al despertarse, entró a su guarida un niño humano que parecía perdido y al que perseguía un malvado tigre llamado Shere Khan. La loba decidió proteger al pequeño del ataque del tigre y para ello lo adoptó como si fuera uno más de sus lobeznos. «Te llamaré Mowgli», dijo. Shere Khan, furioso porque no podía cazar al niño, terminó por rendirse y se marchó de la cueva. La loba y el lobo se reunieron con los demás animales de la selva para presentarles al pequeño humano. «Este es Mowgli. Os pedimos que lo aceptéis como un miembro más de nuestra manada». Y todos le saludaron. El niño se hizo amigo enseguida del oso Balú y de la pantera Bagheera, que lo acompañaban a todos los lados y le enseñaron la ley de la selva. Jugaban con ellos, se divertían, aprendían y poco a poco fue creciendo junto a sus hermanos lobos. Un día, Mowgli conoció a una familia de monos. Aunque a él le parecían simpáticos, Balú y Bagheera le avisaron de sus malas intenciones. «No te acerques a ellos», le avisó Balú. «Son peligrosos, son unos ladrones y van a meterte en problemas». Pero Mowgli, que solo quería jugar con ellos, no hizo caso de sus consejos. Tal y como el oso había advertido, los monos secuestraron al muchacho y se lo llevaron preso. En cuanto supieron del rapto, Balú y Bagheera corrieron a salvar a su amigo, pero sabían que ellos solos no podían conseguirlo, así que le pidieron ayuda a la serpiente Kaa, que los acompañó en la misión del rescate. Cuando estuvieron ante la manada de monos, la serpiente comenzó a moverse con un baile hipnótico que los dejó totalmente en trance, paralizados y sin reaccionar. Aprovechando el momento de confusión, el oso y la pantera salvaron a Mowgli y escaparon todos juntos. Tras el susto, Mowgli aprendió que, para estar a salvo, siempre debía de hacer caso a las advertencias de Balú y Bagheera. Con el paso de los años, el tigre Shere Khan, que se negaba a convivir con un humano, logró convencer a los demás animales para que no aceptasen a Mowgli y se volvieran contra él. «¡Vayamos a por él! ¡No es de los nuestros! ¡Siempre será un humano!» «¡Ay, ay, ay! Este Shere Khan! ¡Ay!». La manada de animales furiosos persiguió a Mowgli para darle caza. Este sabía que lo que más temían los animales salvajes era del fuego, así que huyó hacia el pueblo más cercano y robó una antorcha de los humanos. Cuando los animales lo alcanzaron, Mowgli se defendió con la antorcha. Consiguió ahuyentarlos con el fuego y escapar. Sin embargo, sabía que la única forma de salvar su vida definitivamente era derrotar a Shere Khan. Después de esto, expulsaron a Mowgli de la manada y decidió regresar con los humanos.
En uno de los pueblos vecinos lo adoptó una familia humilde de buen corazón y vivió con ellos durante un tiempo. Pero una noche se presentó ante él uno de los lobos con los que había convivido de niño para avisarlo de que Shere Khan lo estaba buscando. El tigre le estaba buscando a Mowgli. Finalmente, Mowgli consiguió derrotar al malvado Shere Khan con la ayuda de los lobos y un rebaño de vacas y búfalos. Sin embargo, los humanos del pueblo, al ver que el joven se comunicaba con los lobos y que estos seguían sus órdenes, se asustaron y le tiraron piedras para expulsarlo del pueblo. ¡Ay, ay, ay! Los humanos también. Mowgli, que estaba muy agradecido con su familia humana por haberlo acogido, decidió no atacarlos y prefirió huir de la selva. Volvió a vivir con la manada de lobos, sin ningún peligro, tras haberse librado de su enemigo Shere Khan, y convivió con los demás animales en total libertad. Y ya sabes lo que os voy a decir. Colorín y colorado, este cuento se ha acabado.